El problema 37 del bloque 1 plantea un escenario de estimación. Se nos da la distribución conjunta de las variables s y x y se nos pide calcular tres estimadores de los vistos en la teoría: el estimador de mínimo error cuadrático medio, el estimador MAP y el estimador de mínima desviación absoluta. El apartado D pide el sesgo de los tres estimadores. Antes de comenzar el cálculo de los estimadores, es buena idea intentar hacerse una idea de cómo es la distribución conjunta de las variables s y x. Podemos, por ejemplo, representar el dominio en el que estas variables tienen densidad de probabilidad no nula, que de acuerdo con la expresión es los valores de x entre 1 y 2 y los valores de s comprendidos entre 0 y x menos 1. Aproximadamente esta sería la recta s igual a x menos 1 y por tanto para cada valor de x, s está definida solamente entre 0 y x menos 1, luego el dominio en el que está definida la densidad de probabilidad o en el que esta toma valores no nulos es el triángulo que se representa en la figura. También podemos hacer un gráfico que nos describa la forma de la distribución en el plano x y s. El dominio, como hemos dicho, es un triángulo y la altura del triángulo es de 6s, por lo tanto no varía con x y varía linealmente con s. Esta sería la máxima altura 6, y esta sería la forma de la distribución. Es una distribución, como decimos, constante en x, no varía con x, y es una distribución que varía linealmente con s. Es una rampa. Esto tiene interés porque ya nos da una idea de cómo es el tipo de problema que tenemos que abordar. Visto para un valor de x constante, la distribución de s va a ser una rampa definida entre 0 y un límite que será x menos 1. Estas representaciones gráficas no son imprescindibles para resolver el problema, pero nos pueden ayudar para comprobar que las soluciones que nos salgan son consistentes. Vamos con el apartado A. Nos pide el estimador de mínimo error cuadrático medio y para ese estimador hemos visto en la teoría una fórmula, nos dice que es igual a la esperanza de s dado x. Y por definición eso es igual a la integral de s por p de s dado x diferencial de s. No tenemos la distribución de s condicionada a x, pero tenemos la distribución conjunta a partir de la cual sabemos que se pueden obtener cualesquiera de las demás distribuciones relacionadas con s y x. En particular, la distribución condicional de s dado x se puede calcular como p de sx partido por p de x, por la distribución marginal de x. Y la distribución marginal de x se puede calcular por integración de la distribución conjunta respecto de s. La integral es sencilla, pero hay que tener cuidado con integrales de densidades de probabilidad que están definidas sobre dominios no rectangulares. En este caso tenemos un dominio triangular y tenemos que tener presente que al integrar p de sx, p de sx es igual a 6s solamente para aquellos valores de s comprendidos entre 0 y x menos 1. Es decir, para cada valor de x, dado un valor de x cualquiera, hay que integrar en esta línea que llega solamente desde s igual a 0 hasta x menos 1. Así que la integral no tiene límites 0 y 1, que sería un error frecuente, sino 0 y x menos 1. En esta integral es 3s cuadrado entre 0 y x menos 1, y eso es 3 veces x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto ya tenemos la distribución de x, tenemos la distribución conjunta de s y x, así que este resultado nos lo podemos llevar para aquí, resultando 6s partido por 3 veces x menos 1 al cuadrado. Y este resultado nos lo podemos llevar para aquí,
Ya podemos calcular la integral, sería la integral de 2s cuadrado partido por x menos 1 al cuadrado, diferencial de s. Y de nuevo debemos tener cuidado con el dominio en el que está definida s, dado x. La distribución de s dado x está definida siempre sobre el mismo dominio que la distribución conjunta. Por lo tanto, tendremos que hacer también una integral entre 0 y x menos 1. Es decir, 2 tercios de s al cubo partido por x menos 1 al cuadrado entre 0 y x menos 1. Y eso es igual a x menos 1 al cubo partido por x menos 1 al cuadrado, 2 tercios de x menos 1. Esta sería la solución del apartado A. Conviene comprobar que nos sale algo que tiene algún sentido, ¿vale? Si representamos 2 tercios de x menos 1 sobre el plano SX, pues veremos que es una línea aproximadamente así, que está dentro del dominio en el que está definida la distribución conjunta y además con cierto... Bueno, es una línea que está más cerca de x menos 1 que de 0, lo cual es comprensible también porque al ver, si observamos la distribución, vemos que hay más densidad de probabilidad en la región próxima a x menos 1. Eso resuelve el apartado A. Vamos con el apartado B, en el que se nos pide el estimador MAP. El estimador MAP tiene una fórmula que también hemos visto en la teoría, es el valor que maximiza respecto a S la distribución condicionada de S dado X. ¿Cuál es ese valor? Pues será el valor que maximice respecto a S 6S. Es decir, que tenemos que maximizar 6S respecto de S. Hay que tener cuidado aquí porque esta es una expresión que corresponde a una función creciente con S. 6S crece con S. Si intentamos encontrar el mínimo de esta función derivando, igualando a 0 y despejando, nos encontraremos con que esa función no tiene un mínimo finito. Así que tenemos que tener en cuenta que esa es una función definida sobre un dominio acotado, S no puede tomar cualquier valor, S tiene que estar comprendida entre 0 y x menos 1, y el valor que maximiza esa expresión hay que elegirlo dentro de ese intervalo. Como es una función creciente, pues elegiremos el valor de S más grande posible, que es x menos 1. Por lo tanto, el estimador MAP será igual a x menos 1. Lo cual es algo que también podemos comprobar gráficamente. Se corresponde con esta línea de aquí. Esta línea de aquí, y corresponde a la región, para cada valor de x, en el que la densidad de probabilidad de Sx y también la de S dado x es máxima. El tercero de los estimadores que nos piden es el estimador S-Math. Y para él también tenemos una fórmula. La teoría nos dice que debe coincidir con la mediana de S dado x. Es decir, la integral entre 0 y S-Math de P sub S dado x de S dado x debe ser igual, integrado respecto de S, debe ser igual a un medio. Por lo tanto, la integral entre 0 y S-Math de 2S partido por x menos 1 al cuadrado diferencial de S debe ser igual a un medio. Si hacemos esta integral veremos que nos da S-Math al cuadrado partido por x menos 1 al cuadrado. Eso debe ser igual a un medio. Y por lo tanto, si despejamos de ahí S-Math, nos da un 1 partido por raíz de 2 por x menos 1. Y con esto completamos el cálculo de los estimadores.